Gracias, doctor. Buenas tardes. Pues vamos a empezar. No tengo ningún conflicto de interés para esta plática. Y para empezar les voy a hablar un poquito de la epidemiología del VIH en mujeres, enfocándome en Latinoamérica y México. Vamos a hablar de la participación de las mujeres en los ensayos clínicos. Voy a mencionar los pocos y principales ensayos clínicos enfocados a mujeres y vamos a hablar también de tratamiento antirretroviral durante el embarazo. Aclaro que para fines de esta práctica me voy a referir a mujeres, específicamente al grupo de mujeres cisgénero, para ser más breves. A nivel mundial, las mujeres representan el 50% de la población que vive con VIH y en Latinoamérica representan aproximadamente el 20%. En general, el número de infecciones se concentra en mujeres que se encuentran entre 15 y 50 años y como pueden ver en este documento de UNAIDS de la cascada de atención en mujeres que viven con VIH, se estima que 60% de las mujeres que viven con VIH se encuentran en supresión virológica. Ya existe evidencia que se ha ido acumulando a lo largo del tiempo sobre ciertas características socioculturales que son específicas del grupo de mujeres con VIH y particularmente en países como Latinoamérica y África subsahariana. En general, las mujeres tienden a tener menos percepción de riesgo y por lo tanto exponerse sin saberlo a un riesgo de adquisición de VIH. Suelen estar metidas en relaciones de poder sujetas a inequidad de género, suelen ser parte o sufrir de violencia intrafamiliar y de pareja, suelen sufrir de estigma, de discriminación y todo esto lleva a una dificultad en relación al diagnóstico, una falta de revelación al diagnóstico, lo cual todo puede tener un impacto importante en diagnóstico tardío, que es algo que se ha visto en Latinoamérica. ¿Qué diferencias hay entre hombres y mujeres y por qué es tan importante tener estudios enfocados a mujeres? Tenemos desde diferencias metabólicas, biológicas, hasta sociales, que nos obligan a poder acumular información que sea específica de este grupo. Desde el punto de vista del PK/PD, suelen tener una proporción de efectos adversos diferentes a los hombres, suelen tener interacciones medicamentosas diferentes y siempre hay que considerar la potencial interacción que puede haber con uso de hormonales, tanto en anticoncepción como en terapia de reemplazo hormonal, lo cual afortunadamente ha ido modificándose un poco con los inhibidores de integrasa, pero es algo que hay que tomar en cuenta. Desde el punto de vista biológico, tienen un riesgo de transmisión diferente, tienen patrones diferentes de activación inmunológica y de inflamación. Como lo vimos con la plática de la doctora Alcaide, hay un importante aumento de peso asociado al tratamiento antirretroviral que se debe considerar y también tienen un riesgo de osteopenia y fracturas que es importante al momento de tomar la decisión sobre el tipo de tratamiento antirretroviral que van a recibir. Y desde el punto de vista social, hay diferencias importantes económicas de acceso a servicios de salud. Si bien las mujeres tienen más puntos de contacto a servicios de salud, si incluimos atención prenatal y incluimos detección oportuna de cáncer, generalmente vemos oportunidades perdidas para una integración de servicios asociados a VIH, tienen menor educación y mayor prevalencia de depresión. Entonces, esos son los datos de Censida para las mujeres en México. Se estiman 340,000 personas que viven con VIH en México y el 18% son mujeres. Generalmente son mujeres diagnosticadas entre los 15 y los 45 años. Y a nivel nacional, la relación hombre-mujer de personas que se encuentran en tratamiento es de 4:1. Sin embargo, como pueden ver en la gráfica desglosada por estado, esa relación varía mucho según el estado en el que se encuentran las mujeres, siendo casi una proporción de 50-50 en los estados más pobres del país, que son los estados del sudoeste, que incluyen a Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas. Y en cuanto a transmisión vertical en México, el escrutinio de VIH en embarazadas ha tenido un altibajo en la época de COVID. Se estima que en el 2021 fue aproximadamente el 60% de las mujeres embarazadas tenían una prueba de VIH de escrutinio y sigue habiendo un diagnóstico tardío en el embarazo y se reportan 58 casos de transmisión vertical en el 2021.
Este estudio, que es un estudio que ya tiene más de 10 años, es un estudio que se hizo en Ciudad de México, donde compararon las características de mujeres y hombres, y vemos cómo realmente estamos hablando de dos epidemias diferentes y la importancia de poder tratar a ambos grupos como por separado, ya que todas estas diferencias que se encontraron entre mujeres y hombres, que incluyen escolaridad, número de hijos, ingresos, la vía de infección, que en mujeres es más frecuentemente por una pareja estable, el acceso y negociación del uso de condón, el abuso sexual, la violencia de pareja, todos tienen un impacto en la cascada de atención. Y finalmente, para terminar con este perfil de la mujer de México, les quiero mostrar este caso específico de Chiapas, que es un estado con una proporción muy alta de mujeres que viven con VIH. Este análisis donde se entrevistaron a 215 mujeres chiapanecas y resaltar cómo se caracterizaban por tener ingresos mensuales bajos, una prevalencia de inseguridad alimentaria importante y muchas dificultades para llegar al centro de salud, desde económicas hasta tiempo de transporte, hasta número de transportes utilizados. Esto aunado a una proporción muy alta de violencia de género y violencia relacionada al diagnóstico. Todo esto son factores que son indispensables tomar en cuenta en el momento de escoger un tratamiento antirretroviral, tomando en cuenta que si queremos proponer a la mujer una opción donde no tenga que recordar que toma una píldora todos los días por el riesgo del estigma asociado al tratamiento vía oral, necesitamos asegurar que tenga la forma de trasladarse hasta su centro de salud para tener acceso a la inyección, etcétera, ¿no? Y finalmente les muestro esta gráfica de resistencia transmitida en México, todos estos estudios que se hicieron de vigilancia a nivel nacional en el 2018 y a partir de ahí la vigilancia que ha continuado haciéndose, donde se evaluó la resistencia transmitida a no nucleócidos principalmente y donde la resistencia fue mayor en mujeres cis que en hombres, principalmente en la región del sudoeste, que son los estados donde hay una proporción mayor de mujeres. Esto es lo que ya hemos comentado, esto es parte de lo que llevó al cambio en el paradigma de la prescripción de tratamiento de primer esquema y es lo que ha hecho que en el sector de salud hayamos visto cómo de forma global se pasó a este esquema de tableta única basado en Dictebravir. Entonces, ¿qué particularidades tienen las mujeres en edad reproductiva? Siempre hay que considerar en la consulta hablar de salud sexual reproductiva, de deseos de embarazo, de uso de anticonceptivos, tomar en cuenta que 30% de las mujeres en edad reproductiva que inician antirretrovirales tienen un deseo de embarazarse. Evitar la transmisión vertical puede ser un potente incentivo para la adherencia en las mujeres embarazadas y en el periodo posparto la retención y supresión virológica puede disminuir significativamente porque pueden cambiar las prioridades. Las recomendaciones en general para iniciar un tratamiento en mujeres cisgénero es verificar interacciones, tomando en cuenta los contraceptivos hormonales y la terapia de reemplazo, descartar embarazo, en pacientes embarazadas considerar la eficacia, seguridad y farmacocinética del tratamiento que vamos a utilizar y considerar el aumento de peso al momento de iniciar un tratamiento antirretroviral para tomar en cuenta esto. Y siempre a incluir consejería sobre salud reproductiva y sexual, prácticas de sexo seguro y opciones de concepción y contracepción. Entonces, como comentaba el doctor Soto, realmente si bien la proporción de mujeres es importante en las personas que viven con VIH, realmente la representatividad de las mujeres, ¿me ayudan con la siguiente? La representatividad de las mujeres en los ensayos clínicos ha permanecido muy baja. En general se encuentra alrededor de un 20% y esto es algo que se ha intentado mejorar en los últimos años para tener más información en este grupo de personas. El WAVES es uno de los primeros ensayos clínicos aleatorizados hechos en mujeres cuya finalidad era evaluar la eficacia y seguridad de antirretrovirales en este grupo. Fue un estudio aleatorizado fase 3 multicéntrico, doble ciego y comparó el Vitegravir Covicistat Tenofovir FTC en tableta única contra un esquema con Tenofovir FTC y atazanarrito para inicio de tratamiento. Y lo que se encontró en este estudio es que el esquema con integrasa era superior al esquema con IP y hubo mayores tasas de descontinuación con los inhibidores de proteasa. El estudio ARIA fue un estudio fase 3 aleatorizado de etiqueta abierta y comparó abacavir 3-TC-dolutegravir en tableta única contra 3 tabletas de atazanavir-rito con tenofovir FTC para inicio de tratamiento. Y aquí lo que se encontró es que el esquema con dolutegravir fue superior al esquema de atazanavir a la semana 48.
A partir de ahí empieza a haber un poquito menos de estudios. Este es un estudio que se hizo de switch a Victegravir FTC-TAF en mujeres cis, y es un estudio fase 3 de switch en mujeres que estaban deprimidas tanto con esquemas de TAF o de TDF. La supervisión virológica fue igual en ambos grupos y se encontraron mejoría de parámetros renales, sobre todo en cuanto a proteinuria tubular en pacientes que venían de tenofovir disoproxil. Este es otro estudio donde se evaluó TAF contra TDF tanto en inicio de tratamiento como en switch. Se juntaron los datos de 7 estudios aleatorizados que inicialmente no estaban diseñados para tener un poder significativo para diferencias por sexo. Se evaluaron 779 mujeres, de estas un tercio eran en AIVA tratamiento y el resto eran suprimidas, y se estableció la eficacia y seguridad, sobre todo en cuanto a efectos adversos renales y óseos, que cobran importancia en mujeres que eventualmente van a envejecer con VIH y podrán tener más de estas complicaciones. Y lo que se encontró es que la mejoría, lo más importante fue la supresión virológica, fue similar a la de los hombres, pero hubo una mejoría de la densitometría de los marcadores tubulares renales en TAF comparado con tenofovir disoproxil, con mismas ventajas en seguridad. No me voy a detener mucho en el estudio ADVANCE porque ya lo han comentado en varias ocasiones. El estudio ADVANCE, si bien no fue un estudio en mujeres, sí hace un estudio separado por sexo al nacer, y lo que se evaluó fueron esquemas de dolutegravir con TAF o con TDF contra esquemas con efavirenz. Lo que llama la atención aquí en específico fue la diferencia en cuanto al aumento de peso en mujeres, sobre todo en esquemas con dolutegravir y principalmente en los esquemas que tenían TAF. Y lo interesante es ver cómo este aumento de peso persistió a lo largo del tiempo. A las 96 semanas era de 8 kilos y, como lo vieron en la presentación de la doctora Alcaide, llegó hasta 12 kilos a las 144 semanas. Entonces se encontró además un mayor aumento de tejido adiposo visceral en los esquemas con dolutegravir, lo cual levanta la preocupación de que pueda esto tener un impacto en cuanto a riesgo cardiovascular, que es esta relación que todavía no ha quedado realmente bien establecida entre aumento de peso y riesgo cardiovascular. Este estudio, que es el REPRIEVE, lo interesante, ellos hacen un análisis posteriormente en pacientes que hayan recibido 6 meses de inhibidores de integrasa. Lo que muestran ellos de interesante, hubo un aumento en obesidad y en perímetros de cintura, pero ellos lo que encontraron es que el aumento de peso fue más significativo en las percentiles, en los que iniciaban con un índice de masa corporal en la percentil 90. Entonces, los que partían de tener un peso mayor tendían a subir más de peso, lo cual llama la atención porque hay estudios como la cohorte suiza que muestran justo lo contrario. En este estudio no hubo una asociación en diferencias de glucosa en ayuno, LDL, síndrome metabólico como marcadores de riesgo cardiometabólico. Ahora, ¿qué hay de cabotegravir rilpivirina en mujeres? Los estudios que se han hecho inicialmente no fueron diseñados para tener el poder de valorar diferencias por sexo. En general, los estudios de PrEP con cabotegravir no han mostrado interacciones de cabotegravir con uso de anticonceptivos, y los últimos datos presentados en IAS de este año muestran que sí hay cambios en lípidos y aumento de peso que son similares en ambos grupos, pero que son mayores en mujeres. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué tenemos de antirretrovirales durante el embarazo? ¿Qué es importante tomar en cuenta en una mujer embarazada? Necesitamos un régimen que sea altamente supresivo y seguro. Tiene que ser un antirretroviral que sea capaz de reducir la carga viral al término del embarazo, en caso de que se inicie tardíamente. Sabemos que las cargas maternas de 50 a 400 copias por mililitro al momento de la terminación del embarazo aumentan el riesgo de una transmisión vertical por lo menos 4 veces. Y también sabemos que el cambio de un antirretroviral durante el embarazo aumenta el riesgo de una carga no controlada y por lo tanto de una transmisión in útero. Las particularidades de las mujeres embarazadas pues van a tener cambios en la biodisponibilidad del fármaco, absorción, distribución, eliminación.
La progesterona induce al citocromo P450 y esto generalmente va a causar una disminución en la concentración de varios medicamentos. Que esta disminución de concentración tenga un impacto clínico es otra cosa, pero esto es algo que hay que tomar en cuenta y es el motivo por lo cual en algunos casos, en algunos medicamentos y algunos IPs se requiere un ajuste de dosis, sobre todo en segundo y tercer trimestre. No se recomienda en general el uso de cobicistat y existen todavía falta de información para varios tratamientos antirretrovirales, entre ellos antirretrovirales de larga duración. Me detengo aquí con el estudio Tsepamo, que ya fue motivo de discusión en la mañana. Este es la alerta que se emitió en el 2018 cuando este estudio de vigilancia de desenlaces posparto en mujeres en Botswana mostró una prevalencia de 0.9% de defectos de tubo neurales en niños que habían nacido de mujeres que se encontraban tomando dolutegravir al momento de la concepción, lo cual era 10 veces más que en mujeres VIH negativas o casi 9 veces más que en mujeres que se encontraban con algún otro esquema antirretroviral que no tuviera dolutegravir. Esto generó lo que ya sabemos, pues muchísima discusión sobre el momento clave en el cual se estaba lanzando dolutegravir como para un esquema universal que pudiese estar accesible para toda la población y muchas guías modificaron sus recomendaciones en el grupo de mujeres en edad reproductiva con riesgo de embarazo para no arriesgar el presentar estos desenlaces en mujeres que pudieran embarazarse sobre dolutegravir. Se decidió continuar con esta vigilancia y lo que hemos visto a lo largo de estos pues ya 5 años, 4 años, es que la prevalencia a lo largo del tiempo ha ido disminuyendo, la prevalencia acumulada. En el 2021 se reportó de 0.15%, que en ese momento ya no era una diferencia significativa comparada con otros esquemas que no tuvieran dolutegravir, únicamente seguía teniendo significancia cuando se comparaba con mujeres que no tuvieran VIH. Y en este año en el IAS se reportó la última prevalencia acumulada, que es de 0.11%, cuya diferencia comparado con otros grupos no es significativa. A partir de eso se han ajustado las recomendaciones en general de las mayorías de las guías para que se pueda utilizar dolutegravir sin importar el momento de la concepción y para poder tener los beneficios extra que tiene dolutegravir sobre una buena supresión virológica en este grupo de pacientes. Dolutegravir se ha utilizado en otros momentos del embarazo. Tenemos información en mujeres embarazadas después de la semana 28, que es el Dolphin 2, donde se analizó dolutegravir contra esquemas de efavirenz y lo que se vio es que había una franca mayor supresión virológica al momento del término del embarazo en los esquemas con dolutegravir comparado con efavirenz. Si bien se encontraron más eventos adversos en dolutegravir, realmente aquí la preocupación fue que pudiesen estar mal calculados el tiempo que llevaban embarazadas y que esto estuviera asociado más a un embarazo prolongado. El VESTED es otro estudio en mujeres embarazadas que comparó dolutegravir con tenofovir disoproxil FTC contra dolutegravir con TAF o contra un esquema de efavirenz. Aquí incluyeron a mujeres que estuvieran entre la semana 14 y 28 y las siguieron hasta 28 días posparto. Aquí lo interesante es que la supresión virológica fue mejor en los esquemas con dolutegravir comparado con los esquemas de efavirenz, pero lo interesante son los desenlaces adversos en el embarazo cuando se compararon los esquemas y lo que se encontró es que el esquema con TAF tenía una proporción menor, significativamente menor de desenlaces adversos durante el embarazo. Y este fue el primer estudio que tuvo una evaluación con una población más importante de mujeres para el uso de TAF en el embarazo y también generó cambios en las guías al respecto. Algunas guías siguen siendo muy precavidas y han evitado recomendar TAF antes de la semana 14, considerando que los datos que tenemos es a partir de la semana 14, pero la mayoría de ellas ya incluyen TAF dentro de sus recomendaciones. En cuanto a cabotegravir, lo que tenemos es la actualización de los desenlaces de embarazos que sucedieron en mujeres que estaban tomando PrEP con cabotegravir. Aquí lo interesante es ver cómo la incidencia de embarazos
aumentó después de que se abrió la etiqueta, ya cuando no era un estudio controlado doble ciego, se aumentó casi al doble la incidencia de embarazos. No se encontró en estos estudios que hubiera desenlaces que no estuvieran dentro de lo esperado para la población general, pero este aumento en la incidencia de embarazadas obliga a que tengamos más datos de la seguridad de este medicamento en este grupo de pacientes. La siguiente, por favor. Entonces, tomando en cuenta estos estudios, las recomendaciones por las guías, estos principalmente las guías americanas y las europeas, es considerar dolutegravir, raltegravir como los esquemas recomendados, incluyendo también atazanarrito y darunavir, ritonavir, siempre y cuando se dé 2 veces al día. Dentro de los backbones, TAF-FTC, TDF-FTC y Abacavir-FTC se consideran recomendados. Las guías europeas limitan TAF a la semana 14 del embarazo y existen todavía datos insuficientes para poder recomendar Victegravir, doravirina, y no está recomendado en general los esquemas que tengan covicistat, ya no está recomendado Caletra por los efectos adversos que presenta y tampoco está recomendado los esquemas de larga duración por la falta de información. En algunas circunstancias se recomienda considerar continuar y vigilar de forma muy cercana si hay posibilidades de hacer un monitoreo cercano para evitar modificar el tratamiento durante el embarazo. Entonces, como conclusiones, las diferencias biológicas, clínicas y sociales entre hombres y mujeres obligan a tener información específica para cada grupo. La inclusión de mujeres en los ensayos clínicos sigue siendo insuficiente. Hay evidencia de mayor aumento de peso con el uso de inhibidores de integrasa en mujeres, y es algo que hay que tomar en cuenta para ciertos grupos, principalmente mujeres obesas, y considerar si ese es el mejor esquema para ellas. El impacto del aumento de peso en enfermedad cardiovascular aún no es claro y se requieren más datos de antirretrovirales de larga duración en mujeres embarazadas. Y finalmente, las decisiones que se tomen en cuanto a las opciones de tratamiento para las mujeres en edad reproductiva y durante el embarazo tienen que ser decisiones informadas y con una buena comunicación entre médico y paciente. Gracias.